insistía una prima que no lo iba a hacer, pero ella me insistía que sí, que lo iba a hacer. Terminó dando el Transformer y esa cosa, y hace unos días le avisaron que no entró. Ahora le toca ir a la católica, Ah, chuta. O sea, no, no alcanzó cupo. y que no hubo cupo. ¿Y cuánto le toca pagar en la católica? ¿Son cientos No, o si no son miles de como dólares 950, algo así. por semestre? La Sí, mamá de los papás de uno de mis amigos, su hermana ahora último ingresó a estudiar en la UES medicina y tuvieron que pagar a un aproximado $91,000 toda la carrera. Ay, Dios mío. O sea, en otras palabras, jóvenes, estudia el que tiene plata. Y a veces el que no tiene plata se endeuda para poder estudiar y a veces le toca quedar endeudado toda la vida. Y eso no es justo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque la Constitución dice que la educación es un derecho humano y que la educación tiene que ser gratuita. Pero la educación puede ser gratuita solo cuando el Estado invierte en educación para que haya las suficientes universidades, las suficientes aulas, las suficientes carreras, los suficientes profesores. De lo contrario, nunca va a ser gratuita. Siempre va a ser limitada y los que no alcanzan cupo les va a tocar endeudarse o pagar miles de dólares para poderse educar. Y lo peor es que no en todas las universidades el título de médico es, ¿cómo fue que dijo mi prima? Es válido, porque solo están agarrando lo que es católica y Universidad de Santiago de Guayaquil. O sea, solo los que tienen So- título de esas universidades le dan trabajo. sí, Tremendo, tremendo. Miren, hasta se vive una discriminación ahí. Es triste esa situación. Pero bueno, a pesar de eso, jóvenes, ustedes nunca tienen que quitar de su mente, de su mira, su ideal de educarse. Siempre manténganlo ahí bien claro y bien fijo. Pase lo que pase, ustedes tienen que educarse, ustedes tienen que luchar como quiera. Si es posible, claro, por supuesto, obtener las mejores notas para poder obtener acceso a la universidad gratuita, que es la universidad pública, que eso es económicamente lo ideal, ¿no? Pero si no llegara a suceder eso, si no se dan las cosas, si no obtiene el puntaje, nunca de eliminar esa meta de su vida, sino mantener esa meta y buscar otras alternativas para seguirse educando. Porque la educación es lo único, jóvenes, lo único que nos puede liberar y sacar adelante como personas, como país y de todo, ¿no? Acá Jan Burgos también nos dice, profe, yo creo que ganó Lazo porque la voz ecuatoriana que ya estaba cansada del corrido. Sí, puede ser, ajá. De hecho, por ejemplo, una cosa que quizá muchos ecuatorianos no le perdonaron a Correa fue de que Correa pues lo dejó a Lenín Moreno como presidente. Y Lenín Moreno fue el peor desastre, la peor calaña que ha pisado el Carondelet, es Lenín Moreno, lo peor de lo peor. Y claro, quizá eso muchas personas dijeron, no, no se lo perdonamos, así que nunca más vamos a confiar en lo que diga Correa, así que ya no le doy el voto al candidato de Correa y voy a votar al contrario. Pero tampoco fue una decisión sabia si las personas votaron por esa situación. Pero bueno, ya las cosas están dadas ahorita. El Ecuador está donde está. Entonces, jóvenes, van a redactar el párrafo siguiendo este esquema. Miren, primero usted escribe su idea principal. ¿Qué es una idea principal? Es una oración gramatical. ¿Qué es una oración gramatical? Es una expresión que tiene sujeto, verbo y predicado. Eso es todo. Pero esta idea principal tiene que ser lo suficientemente amplia, de tal manera que abarque en una sola oración, en una sola frase, usted me dé a entender de qué va a tratar todo el resto del párrafo. Esa es la idea principal. Ahora bien, en un párrafo no solo está la idea principal, en un párrafo también tienen que estar, en un párrafo también tienen que estar las ideas secundarias. Y las ideas secundarias son el soporte, son las razones, son los argumentos, son los apoyos de la idea principal. Por tanto, cada idea secundaria que usted escriba tiene que estar orientada a sostener, a afianzar, a reafirmar la idea principal.
En las ideas secundarias usted debe usar conectores para ir enlazando unas ideas con otras, unas oraciones con otras. Y al último tiene que escribir un cierre. En el cierre del párrafo, que puede ser una conclusión, usted puede resumir la idea principal o usted puede volverla a mencionar, reafirmarla, pero con otras palabras. ¿Sí? Para que esto quede claro, vamos a ver un poquito más el ejemplo. Aquí he redactado este ejemplo para que ustedes puedan fijarse. Miren, lo que está aquí subrayado, con negrita y subrayado, es la idea principal. ¿Qué dice? En este caso yo elegí esta pregunta, que dice ¿cómo vivir en sociedad? Yo elegí esa pregunta. Entonces dice la respuesta. Vivir en sociedad requiere cumplir 3 requisitos fundamentales. ¿Listo? Entonces, fíjense en la idea principal. Es una oración, tiene sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Aquí está, de amarillo, sujeto. ¿Cuál es el verbo? Aquí está el verbo de verde. ¿Y cuál es el predicado? Todo lo que está acá lo voy a poner de azul. Ahí está el predicado. Sujeto, verbo y predicado. La estructura de una oración. Esa es la idea principal. Pero si usted se da cuenta, cuando yo leo la idea principal, automáticamente me deja súper clarito, súper claro de qué trata todo el párrafo. ¿Sí se da cuenta? Si yo pregunto, ¿de qué trata, doctor? Estas líneas de aquí, ¿de qué trata? La idea principal me responde, trata de los 3 requisitos para vivir en sociedad. Ah, miren, esa es la magia de la idea principal. Bien clarito, cortita, bien clarita y abarca todo. Ya. A continuación, según el modelo del párrafo hamburguesa, después de la idea principal, dice que van las ideas secundarias. Van a escribir 3 ideas secundarias para sostener su idea principal. Mi idea principal es de que hay 3 requisitos para vivir en sociedad. Entonces, en las ideas secundarias yo tengo que redactar cuáles son esos 3 requisitos. Y aquí es donde usted tiene que utilizar conectores. Aquí yo le he puesto los conectores en color rojo, mire. Aquí está, primer conector. Segundo es otro conector. La palabra tercero es otro conector. Ahí están los conectores. En este caso yo le he puesto conectores numéricos, primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Porque aquí hablo de números. Aquí yo hablo de que voy a hablar de 3 requisitos. Entonces, para mayor claridad, yo le puse este tipo de conectores numéricos. Entonces, vamos a leer la primera idea secundaria. La primera idea secundaria dice, los seres humanos tenemos que ser respetuosos de la ley y el orden. Voy a ponerle artículo, y el orden, para vivir de manera civilizada en sociedad. Punto seguido. Por ejemplo, cuando los conductores respetan las leyes de tránsito, se evitan accidentes. Esta es mi primera idea secundaria con la cual yo estoy respaldando y reafirmando lo que dije en la idea principal. Ahí está. Segunda idea secundaria, dice, las personas que queremos vivir en paz dentro de la sociedad tenemos que cultivar los valores humanos. Por ejemplo, cuando se practica el valor del respeto hacia los demás, se puede convivir en armonía y paz. Segunda idea principal, con sus respectivos ejemplos. Los ejemplos le dan mayor contundencia, mayor claridad cuando usted escribe, pero son ejemplos relacionados a la idea. No voy a poner ejemplos que no tienen nada que ver, no, pues tienen que ser ejemplos relacionados con la idea secundaria. Tercera idea secundaria, dice, los hombres que desean vivir en sociedad tienen que educarse. Está comprobado que el 97% de las personas privadas de la libertad en las cárceles del Ecuador solo han estudiado la escuela y unos pocos años del colegio. Esto significa que mientras menos educado sea un pueblo, puede llegar a cometer más delitos. Ahí está. Tercera idea secundaria. Aquí, como ejemplo o en lugar de ejemplo, yo he colocado aquí este argumento, estos datos, estas evidencias del 97%. ¿Sí? Y finalmente el cierre del párrafo. Vamos a ver qué dice el cierre del párrafo. A ver, voy a ponerlo más acá para que se observe en una sola página. El cierre del párrafo dice, en conclusión,
Sí es posible convivir armónicamente con nuestros semejantes siempre y cuando se respete la ley. Ahí estoy haciendo alusión a la primera idea secundaria. Se respete la ley. Luego, se cultiven valores humanos. Ahí estoy haciendo referencia a la segunda idea secundaria. Ahí está. Y se promueva la educación de la niñez y juventud. Ahí hago referencia a la tercera idea secundaria. Entonces, miren, en la conclusión yo he vuelto y he resumido todo lo de aquí en una sola frase. Y con eso concluyo y cierro mi párrafo. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo vamos a hacer. Ahora, ustedes pueden usar otros conectores. Por ejemplo, aquí en vez de decir primero, ustedes podrían decir en primer lugar, ahí está otro conector. Aquí en vez de segundo, ustedes pueden poner además, este es otro conector para agregar otra idea. Y aquí en vez de tercero pueden poner, por ejemplo, por otra parte, ahí está. Nótese, ojo, nótese que después de cada conector siempre se coloca una comita. Ahí está la coma, miren, después de cada conector, ahí está, una coma. Siempre póngale después de cada conector una coma. Y listo, mis estimados jóvenes. Esta es la estructura del párrafo estilo hamburguesa. Tiene su idea principal, tiene las tres ideas secundarias que sostienen y fundamentan la idea principal, y finalmente tiene el cierre o conclusión, donde usted hace una síntesis de todo lo que escribió y además está reafirmando la idea principal, porque aquí dijo que iba a hablar de 3 requisitos para vivir en sociedad. Y aquí los menciona. Dice que sí es posible vivir armónicamente cuando se respeta la ley, requisito 1. Se cultiven los valores humanos, requisito 2. Se promueva la educación, requisito 3. Así de fácil y sencillo. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Permítanme un segundito, jóvenes, disculpen. Bueno, disculpen, jóvenes, una llamada urgente. Bueno, ahí concluimos, jóvenes. Díganme si es que hay alguna pregunta, si está clara esta forma de redactar. ¿Si está claro o no? Sí, profe. Ya, ¿seguro? Ya, de la NEI. Profe, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Ah, ya, Dígame, Malena. profe. Ah, ya, de la NEI, ¿si está claro o no? Sí, profe. Ah, bueno, Malena Vera dice que le repita. Bueno, no hay ningún problema, voy a repetir. A ver, acá también Jan Burgos dice, en la presidencia de Lenín Moreno fue como si no tuviéramos presidente. Y hasta peor, Jan, fue como que tuviéramos el peor traidor de la patria como presidente. O sea, tuvimos el peor enemigo del Ecuador como presidente. Porque lo que hizo Lenín Moreno, todo lo hizo en contra del Ecuador. Y ahorita Estados Unidos lo premió haciéndolo profesor en una universidad de Florida. ¡Qué vergüenza! Pobres estudiantes. Lenín Moreno, que cuando tenía que decir 2 o 3 palabras en televisión, si no le ponían el texto para que lea, no podía hablar ni una palabra. Decía, no hay texto, El no hay texto. profesor.
y de profesor de universidad y profesor en una universidad de Estados Unidos. Discúlpeme, pero eso causa, no sé mejor ni qué decir ya. Pero bueno, esto lo hace Estados Unidos porque Estados Unidos sabe muy bien que Lenín Moreno fue un gran traidor de la patria ecuatoriana y que Lenín Moreno llegó a ser presidente solo para beneficiar los intereses de Estados Unidos y sus empresas, perjudicándolo al Ecuador. Por eso es que Estados Unidos lo recompensa ya, porque él trabajó para Estados Unidos, no para el Ecuador. Tremendo, ¿no? O sea, el Ecuador y Latinoamérica ha estado infestada en toda la historia, infestada de traidores a la patria, que han llegado a ser presidentes y han destruido naciones enteras. A ver, Malena, atención, los que de pronto ya no necesitan que le repita, tranquilos, pueden desconectarse, no hay problema. Pero para los que deseen escuchar la última vez, la voy a repetir. Ya, les decía que ustedes van a escoger una de estas preguntas de aquí, de esta foto. Aquí hay varias preguntas. Usted escoja cualquiera y la va a responder. Pero su respuesta tiene que estar estructurada en la forma de este párrafo estilo hamburguesa. Usted baja un poquito y aquí usted va a encontrar el esquema del párrafo hamburguesa. Profe, Sí, diga, Cristo. una pregunta, que eso ya queda como tarea. Sí, esto quedaría como tarea ya para la próxima semana, porque no Ya. vamos a alcanzar. Hasta luego, profe. Cuídese. Ya, ok, cuídense, jóvenes, que pasen bien. Ya, Chao, profe, cuídate. ya, igualmente. Ya, que pasen bien. Profe. Igualmente, Chao, profe. igualmente, cuídense. Ya, entonces, a ver, le repito entonces, Malena. Usted se fija en el esquema del párrafo hamburguesa que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que usted primero tiene que escribir una idea principal. Miren, arriba en el pan de la parte de arriba de la hamburguesa, idea principal. Quiere decir que primerito tiene que escribir la idea principal. Usted como idea principal solo va a escribir una oración gramatical que tenga sujeto, verbo y predicado. Y esa oración tiene que ser muy general, de tal manera que cuando yo leo la primera oración de su párrafo, yo automáticamente tengo que entender de qué va a hablar usted en todo el resto del párrafo. Esa es la idea principal. Ya. Y por tanto es la idea más importante, ¿no? Después de eso usted va a redactar 3 ideas secundarias. Esto es el cuerpo del párrafo, ¿sí? Usted aquí en estas ideas secundarias puede incluir ejemplos, argumentos, evidencias que apoyen la idea principal. Y para conectar una idea secundaria con otra, usted usa conectores, que son esas palabritas que yo le puse de color rojo. Y al final del párrafo, usted va a redactar el cierre del párrafo. El cierre viene a ser una especie de resumen de la idea principal o viene a ser una especie de conclusión final para terminar ya ese párrafo. ¿Sí? Entonces aquí usted tiene este ejemplo. Ahí usted tiene el ejemplo, miren. Esta primera idea que yo le puse de 3 colores para que usted se dé cuenta que tiene sujeto, verbo y predicado, ahorita le voy a quitar. Pero esta primera idea es la idea principal. Y mire, es una idea que es muy generalista. Y yo, ni bien la leo, yo ya me doy cuenta que toditicas estas líneas hablan de los 3 requisitos para vivir en sociedad. Esa es la idea principal. Y luego usted tiene que comenzar a redactar las ideas secundarias, agregándole ejemplos o argumentos o evidencias a esas ideas para que resulten más contundentes. Y le pone los conectores. Mire, aquí yo le puse en primer lugar, coma, y después va la idea. Segundo conector, además, coma, y después va la segunda idea secundaria. Tercer conector, por otra parte, coma, los hombres, etcétera, y va la tercera idea secundaria. Y al final, para cerrar el párrafo, yo le puse aquí, en conclusión, usted en vez de en conclusión puede ponerle otros conectores. Usted en vez de conclusión puede ponerle, por ejemplo, puede ponerle, en resumen, es otro conector. ¿Sí? También puede ponerle, para finalizar, esta es otra forma de concluir. O para cerrar este párrafo,
podemos decir que sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí usted tiene que ver el conector que más le guste a usted, el que le suene mejor. Y eso sería todo. ¿Listo? Ah, ok, profe. Muchas gracias. Ya, ok, listo. Cuídense. Disculpe, Sí. ¿podría alejar la imagen para ver la estructura y ir guiándome también? Jeremy, no le escuché muy bien. Repita, por favor. Sí, podría poner la imagen y alejarla un poco para poder sacarle captura y luego guiarme. Ah, ya, sí, sí, claro. De hecho, yo les voy a subir esta hojita a Edmodo para que ustedes Ah, ya. tengan ahí. Sí, con todo ahí está. Ya, muchas gracias, profesor. Sí, ya, ok, listo, jóvenes. Chao, profesor. Cuídense, que pasen muy bien y hasta la Chao. próxima. Chao, que pasen Profe, bien. Sí, profe. diga. Diga. Sí tomó lista, disculpe. Sí, claro, sí.